Son las 10 de la noche, seguimos en Conexión Cantabria, en Cantabria TV. Vamos bastante tarde a lo que es la tertulia, pero hoy la actualidad manda. Y la actualidad es las inundaciones que ha sufrido, que ha padecido la mayor parte del territorio de Cantabria. Principalmente la zona occidental, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Cabórniga, Udías, Valdáliga, Alfoz de Lloredo, Comillas, San Vicente de la Barquera. Como digo, situaciones dramáticas y de una desesperación en la gente que lo ha padecido. Y si hay desesperación, pues también hay mucha rabia contenida, en algunos casos no tan contenida, porque mucha gente se siente con una auténtica tomadura de pelo de que esto llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, no se les hace caso y hay gente que lo ha perdido todo. Antes hablábamos con una serie de alcaldes, contaban lo que ha ido ocurriendo en sus municipios y dicen que están hartos, no descartan movilizaciones, no descartan ir donde haya que ir, porque lo que no puede ser es que las personas que pierden su casa, su negocio, ya en algunos casos o en la mayoría de ellos pierden hasta la ilusión de seguir trabajando. Espero que esto se solucione, espero que se tomen medidas y espero que ya de una vez por todas a algunos se le empiece a caer la cara de vergüenza, si es que la ha tenido alguna vez, porque la verdad es que esta gente lo que necesita es respaldo y que se solucionen los problemas de inmediato. Bien, dicho esto, presentamos a nuestros invitados. José Luis Urraca, muy buenas noches. Buenas noches. Leticia Díaz. Buenas noches. Y Rafa Pérez Tezanos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo recuerdo en el año 75 cuando el presidente del gobierno salía diciendo: españoles, Franco ha muerto. Yo creo que está más vivo que nunca. Eso es por lo menos la sensación que me da a mí. José Luis. Bueno, no sé cómo responderte a eso, de que está vivo. No, está de actualidad. Está de actualidad porque en unas horas vamos a vivir un momento histórico, ¿no? Y es el hecho de que el lugar en el que fue enterrado para su propia exaltación, el lugar que él mismo buscó para reposar finalmente y que diseñó, el lugar que fue construido con el trabajo de miles de presos republicanos, pues ese lugar de exaltación va a dejar de serlo. Que España, que es un país europeo, además de la Europa occidental, pues va a dejar de tener algo que a muchos españoles, a muchísimos miles, centenares de miles de españoles, todavía les sigue doliendo. A esos españoles que vivieron la dictadura privados de derechos y de libertades, con represión, con privación de libertad, que algunos de ellos perdieron al inicio del régimen dictatorial sus posesiones, incluso sus puestos de trabajo. Hablamos de muchos maestros y maestras, finalizada la guerra, y que esa gente verá, de alguna manera, no les va a restituir lo que perdieron, no les va a ayudar en nada de lo que tuvieron que pasar, pero sí verán un mínimo de dignidad en esta democracia, que no se pudo hacer al principio de la misma, por razones yo creo que evidentes, no voy a entrar en ellas. Los políticos de la transición se examinaron de una serie de asignaturas y yo creo que las aprobaron con nota, pero hoy, 44 años después, creo que se puede llevar a cabo esto dentro de la normalidad de un país democrático y en cumplimiento pues, de medidas legislativas que se han adoptado. Leticia. Bueno, esto es una cortina de humo. Hablamos de esto y no hablamos de lo que importa. Hablamos de esto y no hablamos de los problemas que tiene la gente, de la que se nos viene encima, de los temas económicos, que cuando ya la situación es desesperada, entonces, ¿no?, vemos dónde tenemos que poner la papeleta para ver quién arregla este desaguisado. Y mientras hablamos de esto, yo escuchar a José Luis que esto vamos a vivir un momento histórico. Mira, este momento histórico fue la transición, por ejemplo. Eso es un momento histórico. Ahora, cambiar unos huesos de sitio de un señor que yo tenía 6 años cuando, también recuerdo, el famoso Franco ha muerto, pero francamente, si es cuestión de echarnos muertos en cara, pues cada uno en nuestra familia tendremos los nuestros. Es decir, yo tengo parientes que no sé dónde están, fruto de la guerra. ¿Y qué hago? O sea, esto es un planteamiento. Mira, hace unos años, a mí, yo no sé si alguna vez os lo he contado aquí, pero se me quedó grabado un debate que hubo entre realmente era un no debate entre Zapatero por un lado y Rajoy, y una periodista, me parece que era Olga Liza,
hacía las mismas preguntas, por un lado a Zapatero y por otro lado a Rajoy, y se cotejaban las respuestas porque no había habido un cara a cara, ¿no? Sino que se les hacían las mismas preguntas. Y recuerdo que yo me quedé realmente preocupada de una respuesta que dio Zapatero en relación con qué transmitía a sus hijas en relación pues, con esto, ¿no? Con la guerra civil, con todas estas cosas. Entonces, él dio una visión de buenos y malos. Y yo creo que en una guerra lo que hay es dolor, y esto de buenos y malos en una guerra sufren todos. Que el final de la guerra fue el que fue, bueno, es que si no hubiera sido ese, hubiera sido otro y hubieran sido otros los que hubieran estado fuera de España o en las cunetas. Pero muertos hay de los dos bandos y sufrimiento hay en los dos bandos. Y por lo tanto, algo que José Luis dice que es como has dicho, monumento a la exaltación, no es verdad. No es verdad. Aquello no ha sido nunca un monumento a la exaltación, entre otras cosas porque Franco no quería ser enterrado allí, punto número 1. Y punto número 2, aquello siempre se planteó precisamente, y se habló mucho también en la transición, de que fuera el camino a la concordia, el camino a la paz, lo que entonces estaba labrando, y gracias a lo cual hoy estamos aquí y con con el ejemplo, desde luego, de democracia que tenemos. Entonces, a mí, de verdad, algo que sinceramente es que me es indiferente dónde reposan los huesos de Franco, me es indiferente, pero es que yo creo que como a mí, que viví tan solo 6 años, ¿no?, coetánea en ese momento, creo que a la mayoría de la gente le da igual, porque a ninguno nos va a cambiar la vida. Y por lo tanto, insisto, esto es la cortina de humo, y es que los socialistas no hacen más que reescribir la historia y se quedan tan anchos con las barbaridades que muchas veces plantean, ¿no? Y bueno, pues parece que de tanto repetirlo tenemos todos que comulgar por ruedas de molino, y yo no estoy de acuerdo. Señor Pérez Tezanos. Hoy va al inicio. No, Franco está muerto. Franco está muerto, vamos, ya sabes aquello de que cuando somos la muerte no es, cuando la muerte es nosotros no somos. Y entonces está muerto hace ya un montón de años, eso sin duda. Y ahora el señor Tezanos, no yo, el importante, cuando hace las encuestas del CIS, podía haber preguntado hace un año que lo hacía, cuáles eran las preocupaciones de la gente, y yo ignoro en qué lugar estaba sacar a los restos de Franco de allí. Ni siquiera, incluso ignoro si alguna vez alguien lo dijo, que le preocupaba el sacar aquello. Por tanto, bueno, se ha magnificado el asunto, supongo que, porque en este país nada se hace, bueno, voy a decir casi nada se hace, en política nada se hace gratuitamente. Siempre hay ni por casualidad, siempre hay un interés oculto, ¿no? Y entonces coincido con Leticia en el sentido de decir, hombre, esto, fíjate si tienen rédito, o pretenden que tenga rédito político, que ha molestado a unos y a otros. Y cuando digo a unos y a otros, digo a todos los que no son el PSOE. A todos los que no son el PSOE, que le ha tocado, evidentemente, llevar a cargo el desenterrar a Franco por un mandato que viene del Congreso. También es cierto que la proposición no de ley la planteó el Grupo Socialista y que fueron los que la propusieron. Pero es que no se hace nada gratuitamente y por lo tanto en ese sentido claro que se intenta buscar un poco de rédito y se magnifican algunas cosas y tal, ¿no? Ya en el año tienes razón cuando dices que curiosamente son los socialistas los que probablemente vayan a cumplir la voluntad de Franco de enterrarle en Mingo Rubio, porque en 1957 aquello no se hizo para enterrarse Franco, eso es sabido, eso es sabido. Y en el año 1957, con un decreto ley, el ministro de la Gobernación ya determinó que aquel monumento era un monumento a todos los caídos de la guerra civil, a todos, ya en el año 57, es decir, en pleno franquismo. Tampoco pudo decir Franco que le enterrasen en la Almudena, porque la familia lo compró en el año 1987. Así que, obviamente, quería que le enterrasen en el Pardo, y allí parece que va a acabar, ¿no? Y somos diferentes los españoles, porque decías tú, hablando de las democracias de Europa, pues mira, mientras hablabas anotaba yo, digo, pues el dictador, por llamarle como a Franco, ¿no? Tito está enterrado en Serbia en un panteón. He hablado de la Europa occidental,
Vale. He hecho esa precisión. Sí, bueno, pues Europa occidental también es Italia y Mussolini tiene un pequeño monumento. Salazar, en Portugal, también la tiene. Es más, un alcalde socialista, que es del pueblo donde está enterrado, lo que ha hecho ha sido promocionar la tumba porque ha visto que daba ingresos, el turismo iba a ver la tumba de Salazar y entonces ha dicho... Nunca se ha visitado tanto el Valle de los Caídos. Claro. Y qué decir de Lenin, Stalin, ¿no? O el propio Castro, que tardó 10 años en hacerse su propio mausoleo. Ese sí que se le hizo para él, ¿no? Es decir, que es igual, porque al final todo pasa. Y seguramente que si al Cid, que está en la Catedral de Burgos, le hubieran enterrado allí a la semana de morirse, hubiera habido oposición por parte de algunos nobles. Como le enterraron después de 300 años, pues ya no pasó nada. Y así son las cosas. Pinochet está tal. Pero hay un matiz que nadie dice, fíjate, y que yo le he estado dando vueltas a la cabeza. Hablabas de la transición, y esto ya se dice, es que se tenía que haber hecho. Se tenía que haber hecho en la transición. Ha habido gente que dice, no lo digo por ti, José Luis, digo, he visto tertulias de televisión que dicen, es que hace 40 años que se tenía que haber hecho. Bueno, pero nadie dice por qué no se hizo. Y claro, al final vas mirando papeles, leyendo y dices, ¿quién fue el que ordenó meterle allí? No, ha quedado claro que no fue Franco, ni tampoco Arias Navarro. Fue el incipiente rey Juan Carlos, el que dictamina que se le meta allí. ¿Y por qué ha estado 40 años? Porque no ha abdicado hasta el otro día. Y no ha habido manera de sacarle de allí hasta que ha abdicado el rey, porque al jefe del Estado llevarle la contraria y sacar allí al anterior jefe del Estado que había mandado enterrar él, pues parece que daba un poco de grima, ¿no? Y entonces han esperado, ya abdicó el rey, como ha abdicado el rey, el nuevo rey no ha dicho ni palabra. No olvidemos que sigue siendo el jefe del Estado, el rey. No ha dicho ni palabra, y probablemente ha hecho bien. ¿Para qué meterse en estos avatares, no? Pero todo cuadra en el tiempo, es decir, el que ordena meter a Franco en el Valle de los Caídos, porque quiero creer que incluso el inquilino que ya estaba allí no le haría mucha gracia. A José Antonio. No le haría mucha gracia, seguramente, porque nunca se llevaron bien. Antes de que pues los acontecimientos acabaran con la vida de Primo de Rivera, se sabe históricamente que no se llevaban bien, Por lo tanto, tampoco hubo manera de preguntarle si quería de vecino al general, ¿no? Pero le metieron allí. ¿Y quién le metió? El rey. Han esperado, obviamente, un tiempo prudencial hasta que el rey ha abdicado. Hay un nuevo rey que no se mete en esto, como digo, casi seguro que con acierto, y le sacan. Pero, y nada más. Yo creo que la cosa se le da una trascendencia quizás mayor, sobre todo porque cala en un estrato de edad. Porque claro, cuando hablas a los chavales de 16 años de lo que va a pasar mañana, pues se quedan con unos ojos como los pavos, ¿no? Diciendo, ¿y a mí qué me cuentas? Pues si le llevan allí, que le lleven. Pues si al fin y al cabo... Y es que no nos hemos dado cuenta, de que efectivamente ha pasado tantísimo tiempo que para darle trascendencia al hecho, o lo inflamos artificialmente, o si no, no hay forma, porque el tiempo lo cura casi todo, ¿no? Me viene a la cabeza, y termino, excepto de haber visto viene a cuento lo que voy a contar, es un poco jocoso, pero por distensionar el asunto. Me parece que se llama Francisco Villalba, ¿no? El astrónomo que ha dicho que el universo ya se está comprimiendo, ¿no? Y acabará absorbiéndose a sí mismo. Y entonces alguien del público dijo, entonces no quedará nada. Y dijo, no se preocupes, dentro de miles de millones de años, pero sí puede que quede el proceso. Pues esto es lo que va a quedar, porque claro, la historia no hay manera de cambiarla. Y algún día, pues todo, la dictadura de Franco duró 40 años y no se pueden borrar del mapa. No se pueden borrar del mapa. Y cuando los historiadores hacen los libros de historia, del 36 al 75 estuvo aquí este señor. Afortunadamente ya es historia, porque yo creo que hoy no hay ni un solo partido en España, ni uno solo, que se identifique como franquista ni quiera instaurar ninguna dictadura en España. José Luis. Bueno, yo creo que
a ningún demócrata le puede molestar lo que va a ocurrir mañana. Es decir, y en este caso, cuando se dice que esto es una cortina de humo, yo no lo veo así en absoluto. Se puede seguir hablando de todos los temas que preocupan a los ciudadanos, lo seguimos haciendo todos los días, el país sigue funcionando, es decir, al margen de lo que va a ocurrir mañana. Pero sí creo que es un acontecimiento que tiene una trascendencia histórica, el hecho de que en un lugar construido y elevado con el trabajo de presos republicanos, hablamos de casi 20.000 presos republicanos, donde está enterrado en un lugar preeminente y por lo tanto sí, de alguna manera, de exaltación de la figura del dictador, y que se ha derivado pues, a un panteón familiar donde reside además su esposa, pues a mí me parece algo lógico, a mí. Y luego, lo decía antes, hay mucha gente que padeció, yo no he hablado antes de la guerra civil, yo he hablado de la dictadura. Un régimen dictatorial con privación de libertades, y eso no tiene ningún otro nombre, ni admite discusión, ni hablamos de buenos ni malos, hablamos de un régimen dictatorial, 40 años en España, con gente privada de derechos y libertades, cuando ocurrieron muchas cosas, sobre todo en los primeros años del régimen, pues esa gente mañana no les van a restituir nada material, nada de lo que han perdido, ni su tiempo ni su vida, pero sí un mínimo de dignidad en lo que es esta democracia. Tú decías, Rafa, que hay gente que dice que lo tenían que haber hecho en el año 77, 78, 79, no se podía. Ya con independencia de que fuese el jefe del Estado el que indicase que allí se produjese el encerramiento, simplemente porque en aquel momento había que ganar la democracia y los políticos entonces se centraron en ello. Y este entonces no era un tema prioritario porque hubiese sido además de una controversia muy fuerte, recién salidos del régimen anterior. Hoy, en plena democracia, yo creo que esto se hace con total normalidad y se tiene que ver con total normalidad y no va a quebrantar en modo alguno lo que fue un proceso histórico que fue el de la transición. Hoy en día pues es un acto más, pero que tiene una simbología y que tiene un gran significado para mucha gente. He hablado para los que han vivido, digamos, de alguna manera y han padecido el régimen, pero también a cualquier demócrata hoy en día le tiene que parecer que esto también es un ejemplo, ¿no? En Francia, Pétain no está en un lugar preeminente. En Reino Unido no conocen lo que es esto. Y en Alemania, por supuesto, no voy a citar a los líderes nazis, tampoco tienen ningún lugar preeminente, ¿no? Y aquí fue un régimen que tenía un componente también en su germen fascista y luego un régimen dictatorial. Es decir, por eso yo creo que ningún demócrata tiene que sentirse en modo alguno molesto por lo que va a ocurrir mañana. José Luis, una pregunta simplemente sencilla. ¿Sabes quién fue Francisco Largo Caballero, verdad? Sí. Y que hay una estatua en Madrid cerca de los nuevos ministerios. ¿Sabes lo que hizo Francisco Largo Caballero? Dime tú. En el año 34, dar un golpe de Estado en Asturias. Bueno, estamos hablando de una época de los años 30, donde hay procesos, en este caso, como el del 34, que hay que también buscar qué es lo que ocurre allí, ¿no? Pero que yo sepa, Largo Caballero no sometió a un país durante 40 años a una dictadura, bueno, pero ni a toda la población de un país. Creo que 300 o 400 muertos hubo en Asturias. ¿Y sabes además quién fue el que paró el golpe? El general Franco, que le mandó la República. Sí, lo sé. Bueno, pues pero quiero decirte que no vamos a entrar ahora si unos pero también otros, hay que conocer el contexto que se José Luis, que no vamos a entrar si unos y otros en aquella época. No, hombre, fue un golpe de Estado. Los golpes de Estado da igual que los den unos que otros, son golpes de Estado, ¿no? Bien, pero no vamos a entrar ahí si este es mejor o peor. En el siglo XIX hay golpistas en España por doquier. No, tienen estamos hablando ya en el siglo XX. Estamos hablando en el siglo XX. Casi, no mitad del siglo XX, pero casi. Pero que igual ahora, bueno, pues si quitamos a este señor hay que quitarle la estatua de Francisco Largo Caballero. Y si quitamos a no sé qué, no, hay que pero quitar no puedes equiparar. No me puedes equiparar. Hombre, 40 años de dictadura de un país, de un régimen que además nace como nace ese régimen, que durante los primeros años sigue ejerciendo una represión fuerte sobre el bando perdedor. Esto no lo vemos en otros países, como por ejemplo Estados Unidos tuvo una guerra civil. ¿Sabes a cuántas personas ajusticiaron cuando acabó la guerra civil? No tengo cifras. Una persona, al director del campo de concentración de prisioneros de Anderson, solo a una persona. Y aquí
¿A cuántos? Aquí me imagino que a miles. Después de acabada la guerra, hablo, ¿eh? Pero si empezamos a la balanza, ¿cuántos más unos y No, otros? y Volvemos 40, otra vez a las 40 rencillas años, y volvemos 40 otra vez a años revolverlo todo. que mientras el resto de Europa Occidental tenía regímenes democráticos, nosotros estuvimos sometidos a una dictadura. José, si yo no intento aquí defender ni a unos ni a otros, yo lo que intento, desde mi modesta posición, es, pero esto era necesario. Ahí está Compañeros tuyos de partido Ah. veteranos seguramente que dirían, pues yo creo que no. Hay una ley de memoria histórica aprobada en el año 2007 y hay una proposición no de ley del año 2017 que insta a hacer esto. Bueno, como el programa no es mío, o mejor dicho, no, el programa no es para que yo hable, sino nuestros invitados, Leticia. Bueno, a mi juicio se ha resucitado el dictador 45 años después, ni más ni menos. ¿Entonces sigue vivo, señor Tezanos? No, Perdón. resucitado, muerto bien muerto, pero resucitado a la conciencia colectiva de mucha gente, tocando los sentimientos de mucha gente. Eso es lo que yo Y creo. cuando se toca el sentimiento, mal vamos. Unos porque despiertas en ellos la posibilidad y la sed de venganza. Fíjate tú, cambian los huesos de sitio. Vale. Otros porque despiertas en ellos el recuerdo de decir, menos mal que entraron estos, porque si llegan a entrar los otros, vaya cómo íbamos a estar. Quiero decir, cada uno lee e interpreta la historia desde cómo le ha tocado vivirla. Me dices, tú has vivido la dictadura. Yo oí un día Zapatero decir que había vivido intensamente la dictadura. Yo viví la dictablanda, los 6 años que me tocó, porque desde luego no tuve nunca sensación de dictadura. Y tú dirás, bueno, hombre, pero te habrán contado. Claro que me han contado. Unos me han contado unas cosas y otros otras. Lo importante, por eso decía yo, lo peligroso de educar entre buenos y malos, eso es peligrosísimo. Y decir ahora que es fundamental, que hay que hacer justicia sacando los huesos de ahí, insisto, es resucitar sentimientos que no son de concordia, sino todo lo contrario. Y ahora estamos viendo, y yo estoy segura de que al final va a haber tanta más exaltación del dictador, donde va a ir ahora a ser enterrado, que haremos un centro de peregrinaje. ¿Por qué? Porque hemos despertado los sentimientos. Algo que estaba para superarse, de lo que ya no hablaba nadie. ¿Cuánta gente, si hubiéramos hecho una encuesta, sabían siquiera dónde estaba enterrado? Es que, o sea, sinceramente, yo tengo 50 años. Bueno, pues de mí para abajo, díganme, que son muchos millones de españoles, ¿cuánta gente siquiera sabía dónde estaba enterrado el dictador? Que no lo saben. Que el otro día he visto un programa de televisión que hacían encuestas a chicos entre 18 y 24 años. Hombre, bueno, no digo que tal, pero bueno, algo de... ¿Y sabéis lo que les preguntaba? Que si podían decir qué era la Constitución. No hubo manera. No hubo manera. Que era un ministro de Exteriores, y decían, el que hace las cosas de fuera, y el de Interiores, el que organiza las leyes dentro. O sea, bueno, eso es el que pudo contestar algo. Quiero decir, eran preguntas de ahora y no eran capaces de responder y no eran analfabetos. O sea, no tenemos, no estoy diciendo que hubieran ido a una zona marginal donde no hubiera habido oportunidades. No, estaban... Entonces, si eso es así, ¿cuánta gente sería capaz hoy en día, insisto, de 45 años hacia abajo, de decirnos, de contarnos con cierta, voy a decir, propiedad o exactitud lo relacionado con Franco? Pues muy poquita, muy poquita. Y los que igual tenemos una vena más política porque lo hemos mamado en casa y nos han contado y tal, pues igual tenemos más conocimiento, pero la mayoría de la gente no. Entonces, ¿dónde está un gobierno que con la que está cayendo, con todo lo que hay que hacer, hace de esto una bandera? Porque, mira, José Luis, me puedes decir lo que quieras, menos que esto no ha sido una bandera. Vamos, una bandera que se ha sacado y se ha vuelto a sacar, y se ha vuelto a sacar, y ya es cansino, por Dios. Y ya veréis cómo vais a hacer que haya un centro de peregrinaje donde lo vayáis a enterrar. Ya es así. Sí, eso ya lo pero hay es ahora. así, pero Ya, es así. pero ya existe ahora. Entonces, ¿vosotros de verdad creéis que cambiar los huesos del lugar hace que los que se sientan, no sé de qué edad, No que los que tengo. se sientan franquistas, si los hay, no sigan pensando lo mismo? Y los que piensen que es lo peor de lo peor de lo peor y que es que no hay ni que enterrarle, que hay que quemar Yo es que los huesos, pienso que o vaya estamos usted a en una saber. democracia en el año 2019, entonces ya hablar de franquistas... Bueno, pues... Me parece pero es que hay que- vosotros hay que mirárselo pero mucho, es que vosotros habéis hecho despertarse los sentimientos de aquellos que le tenían enterrado y bien enterrado, y ahora dicen, ¿pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene revolver la historia? Mira, fíjate, mi hija de 18 años me dice hoy,
Pero, oye, qué absurdo todo esto, ¿no? O sea, no, ni siquiera hace un juicio, sino qué absurdo todo eso. Anda, que si nos ponemos a quitar estatuas de todos los que en la historia ha habido, no pensando en Franco, sino a ella le gusta mucho leer libros de historia. Y claro, si te lees toda la historia de España, no vamos a parar de quitar estatuas, ¿eh? No vamos a parar. Pero que la historia... No, es que ¿por qué hay que coger esa y no la anterior, y no la anterior, o no la siguiente? Porque muertos, masacrados y barbaridades ha habido a lo largo de la historia de España. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que dentro de no sé qué va a poder llegar otro gobierno y va a decir, hombre, esto no se tuvo que hacer así. Igual resulta que lo ponemos peor. ¿Qué sentido tenía algo que no era una solicitud popular? O sea, no había una demanda. Lo ha dicho muy bien Rafa. Si hubiéramos hecho 18.000 CIS de preocupaciones de los españoles, en ninguna se hubiera hablado de los huesos de Franco. En ninguna. Lo habéis sacado como bandera para hablar de esto. Señor Pérez Tezanos. Bueno, pero no sé, ¿era un dictador? Sí, era un dictador, porque nadie se perpetúa en el poder 40 años si no es un dictador. Eso está claro, y eso nadie lo discute, nadie que tenga un poco de conocimiento de la historia, pero también lo fue Felipe II, Carlos III, Fernando VII, Isabel II. No. Sí, lo eran todos, porque nadie les quitaba, ¿no? Decías que era un significado para mucha gente. Claro, no, para toda la gente, porque como seguimos echando fuego a las dos Españas, pues resulta que mañana unos, voy a decir que se van a alegrar y otros se van a entristecer por lo visto, y no dejan de ser demócratas, no, porque el patrimonio de la democracia no está en manos de nadie ahora en España, está en manos de todos los españoles. No, por eso, has dicho, José Luis, que para un demócrata, todos son demócratas, pero mañana a todos esos demócratas, unos se van a reír y otros no se van a entristecer. ¿Por qué? Pues porque hemos vuelto a abrir la caja de los truenos. Claro. Otra vez a hablar. Fijaros que hace un momento habéis empezado otra vez porque tal. Por cierto, igual me equivoco, pero la revuelta del 34, que efectivamente es como has dicho, Franco la dirigió desde Madrid a órdenes del general Orgaz, que estaba en León. Creo que fue así, si no recuerdo mal, porque hoy hay acceso a leer y a enterarse de casi todo. Es que no hace mucho tiempo, pues la gente todavía no sabe, por ejemplo, que la bandera, la que tenemos, viene de los tiempos de Carlos III. Claro, lo dices tú, pero hay mucha gente por ahí que cree que la bandera esta es la de Franco, porque la anterior llevaba la franja morada, que casi nadie sabe. Otra anécdota, ¿por qué llevaba la franja morada? Y la franja morada fue porque a un diputado de Castilla pues se le ocurrió decir y plantear en las Cortes que como Castilla era la madre de España, tenía que llevar los colores de Castilla, así que una de las franjas rojas la ponemos morada. Ese es el inicio de la banda morada, de la bandera que se cambió durante la República y que se relaciona con la República, pero que fue ni más ni menos. Es más, el propio presidente de la República en aquella votación que votó en contra dice: habéis ganado el cambio de la bandera, pero me parece que va a tener malas consecuencias. Leer la historia, que hoy en día hay acceso, porque es cierto, yo no tengo 50 años, tengo algunos más, y entonces durante mi niñez la historia de España de estos años estaba muy comprimida, y había poco acceso a ella, pero hoy en día sí. Hoy en día nos podemos enterar todos de lo que queramos, de cómo se fraguó aquello, por qué se fraguó aquello. Y cuando uno se entera de aquello, que no quiero decir ni la guerra, se da cuenta de que siempre unos pocos han manejado a unos muchos. Y que unos pocos de un lado y que unos pocos del otro hicieron que otros muchos españoles, que lo digo con pena, eran un montón de analfabetos los pobres en aquellos años, porque eran un montón de analfabetos la mayoría. Yo he tenido un vecino que hizo la mitad de la guerra en un bando y la mitad en el otro. No, mira, qué paño. Y que se pasó al otro, porque hacía 3 días que en el otro, donde estaba, que era el bando republicano, no le daban de comer. Tenía un hambre atroz, y como en la otra parte le llegaba el olor, se pasó. Y no le mataron porque dijo eso. Dice: ¿y usted por qué se pasa? Dice: pero llevo 3 días sin comer. ¿Y usted por qué estaba allí? Porque me mandaron. Y acabó la guerra en el otro lado.
esa era la España profunda. Esa era la España de aquellos rojos y nacionales que luchaban de trinchera a trinchera, mientras los de siempre, unos porque ganaron y otros porque se marcharon y dejaron a los compañeros aquí, a esos represaliados. Sí, sí, porque los importantes, sabes tú que siempre acaban marchándose. Los importantes siempre se salvan. Es curioso, pero siempre se salvan. Y dices, ¿a qué dejaron aquí? Pues mira, dejaron a los que habían manipulado. Es un capítulo de la historia de España triste, triste. Sí, José Luis, es tristísimo que se llegase en el año 36 a una guerra civil entre españoles. Es un capítulo tristísimo de la historia de España. Y por lo tanto, hay que contarle cómo fue. Por cierto, pero esa comisión de la verdad que se ha aprobado, que por cierto no se ha puesto en marcha, porque todavía no tiene fondos, Contar cómo fue la Segunda República y contar cómo fue la Guerra Civil. Claro. Sí, y lo que ha comentado antes, y la dictadura de Primo de Rivera primero, hay que contarlo todo. Sí, pero hombre, si vas a la dictadura de Primo de Rivera vas a tener que llegar a Alfonso XII, a Carlos III, entonces ya te he dicho yo que la historia de España es compleja, pero hay que coger la historia contemporánea. Vamos a la historia, a lo que estamos hablando ahora, a lo que nos interesa en este momento. Y los acontecimientos fueron los que fueron, y hoy en día hay medios para enterarse. Como se suele decir, ni los unos eran tan buenos ni los otros tan malos. Pero el pueblo, el de abajo, que fue el que dejó la vida en muchos casos, no estaba para tantos pensamientos. Hombre, si malamente sabían escribir y leer la mayoría en el año 30 y tantos en España. Luego fueron absolutamente manipulados. A eso me refería cuando digo que ha sido triste que pasara aquello, ¿no? Que pasara lo que pasó. En eso coincido, fue muy triste. Y ahora hay que contarlo y decir qué pasó desde el año 31, porque una guerra no se monta de la noche a la mañana. A poco que leas, verás, incluso Mola tardó meses en diseñar el golpe. Claro. Y fíjate tú qué mal le diseñó, que pensó que iba a durar 3 días el golpe de Estado. Sí, no pensaban que iba a haber una resistencia. Claro, incluso entre los militares. Esto va a durar 3 días, damos el golpe y ya está. Pues no, duró 3 años y muy desgraciados para toda sobre todo, como siempre, como digo yo, para el pueblo, porque mientras algún catalán adinerado desde Biarritz mandaba dinero a Franco para que ganara la guerra y pagara a los alemanes que venían con los aviones, y a los italianos, fascistas y nazis. Claro, los pobres españolitos de a pie, esos que normalmente además sin leer, verás que dicen obreros, campesinos, que no sabían leer ni escribir, eran los que morían en los campos de batalla. Eso es una gran pena, y a esos ya tienen su monumento desde el año 57 que se instituyó el Valle de los Caídos como monumento a todos esos, no a los generales de Franco, ni a Franco, ni a los mandos de la otra parte, que a algunos les faltó tiempo para marcharse por Valencia. Hay que reconocerlo y hay que decirlo así. Es más, al cabo de los años volvieron, y con 20 diputados, fíjate el poder que tuvo Santiago Carrillo en la transición. Solo con 20. Bueno, me dejarás contestarle porque ha sido un parlamento largo. Lo que te he dicho es que está en los libros. No, te voy a contestar. Está en los libros. Y no la es cosecha mía, vamos a dejar a José. La historia la escriben los historiadores y está en los libros, efectivamente. Y comúnmente aceptado muchas cuestiones que difieren de lo que tú acabas de decir. El Valle de los Caídos es construido por presos políticos, por prisioneros de guerra. Un matiz. Está construido por ellos, levantado por ellos. Pero no se les ocurrió a ellos, la inmensa mayoría. Vale. No se les ocurrió a ellos. Porque también había presos comunes. Por un régimen dictatorial. Segundo, has dicho, no quiero irme por las ramas. Has hablado de que se marchan los que están los de arriba. Hombre, Manuel Azaña tendría que marcharse porque si se queda, al pobre hombre también lo fusilan. Fusilaron a tantos de los que pillaron por el camino durante la guerra que también lo hubiesen fusilado. Y a mí, para Manuel Azaña marchándose al extranjero, no tiene ningún demérito. Porque además creo que es un gran estadista, en concreto representante de un sistema republicano. Pero hubo quien volvió. Muchos años después. Sí. Sánchez Albornoz después de morir Franco. De los dirigentes hablo, Sí, Sánchez Albornoz después de morir Franco. Pero, que me acabaste de quitar el hilo que estaba desarrollando.
Que esos se pudieron ir, digo que El Calvo monumento. Sotelo no Sí, tuvo se esa oportunidad, Hablaba porque del le llevaron y monumento. le ajusticiaron, como a tantos otros. Ese no no, tuvo esa no, oportunidad. no, Sí, has comentado que aquello fue hecho por presos Sí, no, políticos los que se y también marchan, presos pero que comunes. la Segunda República, has hablado de analfabetismo. El mayor esfuerzo por la alfabetización y la educación de los españoles le hizo la Segunda República creando miles y miles de Sí, escuelas. pero no para los de Miles, veintitantos años. miles ya, y José miles, Luis. miles y miles Es de que para escuelas. los niños no fueron Y a la esos guerra. maestros y esas maestras Claro. fueron luego represaliados. Que sí, que- fueron retirados de sus puestos de Pero trabajo. eso no te lo hemos discutido, José Vale, Luis. bien. Pero volviendo al tema que nos ocupa aquí, un régimen dictatorial, un dictador que ejerció una represión después de la guerra civil, que nadie debería molestarse. Hablamos hoy aquí Y se molesta. de que hay gente que le va a doler, Sí, que estamos en una sí. democracia en el año 2019. No, Por le va a Dios. doler lo que hacéis, Y no, si no que decís cambien que los esto, huevos, le va a doler lo que decías hacéis. antes Le va a que doler esto lo que era hacéis. un tema que era indiferente, pues sí es indiferente. A los que no les Vamos. signifique Por eso- nada, que Pues- sean pues indiferentes. Por eso no le pasa molesta nada. que Pero hagáis para- bandera de pero ello. para Les muchos- molesta no, que hagáis bandera pero de ello. yo no hago Y que bandera de intentéis. ello. Sí, sí Yo lo vengo aquí a hablar hacéis. porque nos ha Sí lo planteado este hacéis. tema. Que sí, Y que di sí, mi que opinión. es evidente. Que lo hacéis. Es evidente. De todas formas, Y si mañana fuese- asistiremos, medio país supongo, 70.000 o el euros, por 80%, cierto. a ver 70.000 euros todo. la broma. Y pasado, volveremos a hablar del proceso, o Volveremos a al hablar día a del día, paro, no o pasa volver- nada. Eso Ya es, está. y eso es Sí, interesante pero- y bueno. bien, y bien, ya está, eso. capítulo cerrado. Evidentemente, No ¿a pasa quién le nada. va a cambiar la vida que cambien los huesos del dictador de un sitio a otro? A nadie. ¿Me puede alguien Pero para decir? mucha gente Vale. va a ser Que un sí, Ahora el sí, sentimiento, sí. ¿verdad? Coincidimos, el sentimiento, Pues, ¿no? el sentimiento. Bueno, pues el sentimiento es lo que ha dicho Rafa. Unos tendrán ese sentimiento Y y, dignidad. otros No, pensarán no. Y de que dignidad. estáis haciendo una barbaridad No, y de porque no estáis dignidad. respetando ni Y la de tumba dignidad de para los un muertos. Estado democrático. Que no, hombre, que eso no es la dignidad. Que no. Ojalá la dignidad fueran unos huesos, qué fácil lo haríamos. Ojalá os pusierais así Ah. con otros temas. Que no, es así. Que no. Que al ciudadano a pie le Que tocan no, más. si a mí lo que me indigna es lo que hacéis, no, que el hueso duerma aquí o Con duerma allá. independencia, Hombre, si fuera de su mi, familia, con me independencia imagino de mi que tendrán pensamiento su- político o mi afiliación política, No tiene con ningún independencia fundamento. de ello, yo esto mañana lo veo correcto. No me molesta en absoluto. Con independencia de mi afiliación No, política. a mí tampoco, a mí a nivel tampoco. personal tampoco. A mí tampoco. Eso ya te lo A mí aseguro. me Porque en una molesta el democracia, circo que habéis en hecho, una pero no me democracia, cambiéis los no huesos. es ningún cambiadlo. circo. Sí, A mí, sí lo que es. pasa No. es que estamos Sí lo es, sí. intentando desmenuzarlo, ¿no? Claro. Y decir, bueno, ¿qué componente político tiene esto? Pues le tiene. Pues todo. Naturalmente que lo Claro, tiene, es un dictador que va a salir de un Fíjate lugar que hoy mismo de- ha salido Pablo Iglesias, ¿no? Criticándolo. Sí, por cierto, que ya porque piden que dice quiten que, la claro, cruz que es y que quiten a José claro, Antonio y que quiten allá por que este es Capital. por Sánchez, que se aprovecha un poco de la coyuntura y tal. Bueno, pero la electoralmente. coyuntura. Sí, No habría fíjate. elecciones si hubiesen facilitado el gobierno. Y ahora mismo no estaríamos en medio de una campaña electoral. Ya, y pero se eso lleva a es- cabo ahora porque el Tribunal Supremo ha dictaminado hace poco que Que se sí, podía que sí, sacar que sin sí, que necesidad sí, de sí. licencia. A mí no me lo tienes que Es explicar, decir, se lo tendrías que explicar a Pablo Iglesias, punto. que es el que se ha Sí, quejado. sí, sí. Yo no me he quejado, yo he dicho que bueno, ya sé que esto salió de una proposición no de ley que se aprobó, ya sé todo el periplo que ha seguido y que mañana es el día D, no pasa nada. El día H tampoco va a pasar nada. Es decir, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Pues nada, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y Alguno como más, estamos alguno diciendo, más. y por comentar algo, es que efectivamente, y tú has hecho bien una apología de ello, es decir, habrá mucha gente que se va a sentir, pues bueno, no realizada, porque a estas alturas ya no, pero a lo mejor sí satisfecha, ¿no? O que es con un sentimiento de justicia también. Y otros, pues van a decir que les parece absurdo e injusto sacarle. Si yo fuese No pasa conservador, nada. si yo fuese político un conservador, no sería el franquismo ni Franco, serían otros referentes. Eso ya lo he dicho antes, Por que no creo supuesto. que haya ningún Por partido supuesto, en España. ¿qué partido en España es franquista? Y no me, Ninguno. pero Ninguno. parece que Sí, duele. si Ninguno, me no, aprietas no. y me dices dictatoriales, te diría sí, algunos sí. Por ejemplo, Bildu, que si ganan, prepárate. Sobre todo los Mira que hay referentes. Si ganan, y prepárate, porque entonces igual se acaba la democracia. que nadie tiene que sentirse. tenemos que nadie tiene que cuidar sentirse- mucho estas cosas. Nadie tiene que sentirse agraviado porque salga Franco de ahí. Y bueno, la familia igual sí, pero nadie más. No, agraviado tampoco es la palabra. No, no Te es digo palabra que, adecuada. bueno, pues, con un sentimiento, dejémoslo Es que a mí lo de en que a remunerar algunos a les los dará demás- pena. Vamos a dejarlo en que les dará pena. Pero Bueno, yo creo que las no, penas que se tendría pasan, que no dar. te preocupes que se pasan. Y al día siguiente pues se les habrá pasado porque además no hay más remedio, ¿no? Bien.
Que nos no vamos. hay mucho más. Que muchas gracias, José Luis, Leticia, Rafa, muchas gracias por estar aquí. a estas Otro día horas. hablamos de las guerras carlistas y desenterramos también. Venga. Me puestos a desenterrar. No hay golpistas en el España siglo y los XIX. Y empezamos bandos. a Hay pedir- golpistas en el Me ha siglo gustado XIX. que hablaras de banderas, igual que hay que hablar también del águila de los Reyes Católicos y de alguna otra cosa que también se relaciona con quien no se debe. Que Todo se eso apropió es de ello, instintivo. es cierto que ¿Eh? se apropió de ello Bueno, Franco, y Muy tantas instintivo. cosas. Pues, Claro. porque fíjate, hay una anécdota que si por un segundo la cuento, es que las primeras tropas de Franco al inicio de la guerra civil que cruzan de Marruecos vienen con la bandera republicana, No, sí, al principio. porque era- no tenían otra, Claro. evidentemente. Claro, no había. Claro. Y como hubo confusión al principio, pues se apropió, volvió a instaurar la anterior bandera que procedía de Carlos III, que por cierto era la bandera de la Armada, no de España, Sí. y que la instituyó como de España. Eso está en los libros de historia también. Sí, sí. ¿no? Para diferenciarse puso eso. Y hablando de memoria histórica, creo que fue Queipo de Llano, ¿no?, el que instauró Radio Nacional de España. Todavía no se ha cambiado el nombre. Bien, esos datos históricos nos vienen estupendamente. Oye, que nos vamos, ¿vale? Sí, porque hoy hemos empezado muy tarde. Y a toda la gente que ha sufrido esas inundaciones, pues ánimo, adelante y a seguir luchando por que se haga justicia. ¿Cómo? Invirtiendo Que se dinero. limpien el cauce de los ríos. Exactamente, en esos sitios. ¿Nos vemos otro día? Venga, pues nos ¿Cómo no? vemos otro día. Hasta la semana Cuando próxima. queráis. La semana que viene.